Gestión relacional de la tesorería. Esta lección está basada en el capítulo número 5 del libro Cash Management, Guía Práctica para una Gestión de Tesorería Eficiente, de López y Buján. A continuación, relacionamos una serie de premisas básicas que se deben tener en cuenta antes de iniciar cualquier tipo de negociación, y por eso las llamamos los mandamientos del negociador. Lógicamente pueden ser susceptibles de ser ampliados en sus propias experiencias. Sin embargo, aquí quedan recogidos los puntos paradigmáticos fundamentales de toda negociación con entidades bancarias. Número 1. No trabajar nunca con una sola entidad financiera. Si bien existe la teoría de que la situación ideal a efectos de negociación sería la de una entidad bancaria única, por la posibilidad de pactar de una manera global todas las necesidades financieras de la empresa, el no contemplar este precepto puede conducir a una situación de dependencia que reduce considerablemente del margen de maniobra de cara a efectuar negociaciones alternativas. En primer lugar, esa dependencia se extiende a los cambios de política de la propia entidad, los cuales quedan totalmente fuera del control del usuario. Y, en segundo lugar, se pierde la posibilidad de cotejar las condiciones aplicadas con las que ofrece el resto del conjunto del mercado bancario. Por otra parte, tampoco es conveniente establecer relaciones con demasiadas entidades bancarias. El criterio adecuado en cuanto al número ideal vendrá marcado por el volumen de negocio bancario de su empresa, evitando la dispersión para que las cifras no pierdan significación al repartirlas entre las distintas entidades financiadoras. Número 2. Las entidades financieras no ayudan a nadie. La fidelidad que guardamos hacia una determinada entidad que en su día nos ayudó, entre comillas, es un prejuicio absolutamente infundado. Aquella facilidad crediticia que obtuvieron y por la cual guardan su agradecimiento fue reintegrada a su vencimiento con sus correspondientes intereses, así que nadie ayudó a nadie y en todo caso se ayudaron ambos. Número 3. Las operaciones crediticias son el negocio de las entidades financieras. Las entidades bancarias son empresas cuyo objeto social consiste en negociar con dinero, cobrando por la realización de ese servicio. Conviene no pasar por alto esta elemental observación que está directamente enlazada con el punto anterior. Es decir, no solo no ayudan a nadie, sino que obtienen sus beneficios mediante el ejercicio del objeto social. Número 4. El verdadero cliente de una entidad financiera es el usuario de créditos. Efectuando una simple comparación con cualquier empresa, los depositantes son proveedores de dinero a los que pagan un precio de mercado por su mercancía. En ningún caso obtienen los beneficios de los depositantes, sino de los consumidores de créditos, quienes forman la auténtica clientela. Evidentemente, las entidades bancarias tienen, pues, en la mayoría de los casos, la doble función para la empresa de proveedor, suministrador y cliente. Número 5. Para una entidad financiera, cada acreditado es un moroso en potencia. Desde el punto de vista de la entidad, la eventualidad del retraso en el pago o el incumplimiento del mismo constituyen una situación perfectamente posible, que se puede producir en el momento más inesperado y por causas imprevisibles fuera del control de ambos. De ahí las cautelas que se toman a lo largo de todo el proceso negociador. Número 6. El pasado de una empresa no constituye una garantía. En la fase de estudio de cualquier operación planteada, las entidades bancarias, en particular si no son habituales, prestan toda su atención a las posibilidades de futuro, tanto en lo referente a la propia empresa
como en las garantías ofrecidas. La trayectoria anterior de la empresa tiene un valor indicativo acerca de su desarrollo posterior, pero no es un dato extrapolable, aunque por supuesto se tenga en consideración, y por tanto no tiene valor como garantía absoluta. Número 7. No se debe confiar la solución de una mala gestión a la obtención de un crédito. Este planteamiento supondría una negociación complicadísima con muy pocas posibilidades de éxito. La evidencia de una mala gestión sugiere la necesidad inminente de reconducir la política general de la empresa. En el caso remoto de que las negociaciones dieran el fruto de la obtención del crédito solicitado, la persistencia en la gestión deficiente añadiría a los problemas existentes los derivados de la responsabilidad de hacer frente a los pagos de la financiación obtenida. Número 8. Con total transparencia. Se debe siempre exponer a las entidades bancarias la imagen real de la situación empresarial. Los analistas de riesgos verificarán, sin duda, los datos aportados, tanto en detalle como en su conjunto. Al tratarse de un análisis obtenido de distintos puntos de información, los aportados por el solicitante y los obtenidos por la entidad, la incoherencia de una parte de la información puede perjudicar seriamente la marcha de una negociación. Número 9. No basar nunca la negociación sobre datos falsos. Si al confeccionar un expediente para la solicitud de una facilidad crediticia se añaden datos falsos o se excluyen otros considerados como inconvenientes, no solo se incurre en un tremendo error de cara al éxito de la negociación, sino que, una vez desvelada la verdad, se produce una situación de descrédito que puede ser difícilmente recuperable. Número 10. La obtención de una facilidad crediticia es siempre un éxito en una negociación, nunca una victoria sobre nadie. Pensar lo contrario supondría creer que cuando una entidad bancaria deniega una operación, se está apuntando en tanto. En realidad, si la negociación no llega a un feliz término, es un fracaso para ambas partes. El solicitante por obtener la financiación precisa y la entidad por cumplir con su objetivo empresarial. 11. No hay peor negociación que la no intentada. Se nos antoja tremendamente difícil la obtención de un crédito si no se inician las negociaciones pertinentes. Sin embargo, el error consiste en intentarlo dejando las cosas al azar, sin la adecuada planificación de la negociación en todos y cada uno de sus extremos. Principios de negociación bancaria. La negociación de los clientes con las entidades bancarias es conveniente analizarla desde la perspectiva de ambas partes, porque es un modo eficaz de que los planteamientos sean más realistas y conduzcan a los resultados lo más óptimos de la parte negociadora. La ética en los planteamientos parece que debiera presidir la negociación, pero no puede perderse de vista que en la inmensa mayoría de los casos no existe un equilibrio en la defensa de los respectivos intereses, por lo que puede existir una tendencia a imponer condiciones por parte de las entidades bancarias que no sean las más apropiadas para las compensaciones que los clientes proporcionan al banco o caja con la que trabajan. En el caso de los clientes de cooperativas de crédito o cajas rurales, parece lógico que ese equilibrio en la negociación sea más factible cuando se trate de socios de la cooperativa. Evidentemente, todas las normas sobre información y protección a la clientela y sobre los procedimientos de reclamación tratan de reequilibrar la diferencia de poder de contratación. Pero ello no es suficiente y la capacidad de negociación debe recibir el estímulo de un análisis sereno de las posibilidades de mejorar los resultados en las operaciones y servicios que se pacten con las entidades bancarias, siguiendo para ello unas reglas básicas de negociación.
Por otra parte, esta negociación tiene que ser más estudiada por las pequeñas empresas, dado que tienen igual o menor capacidad económica financiera que un segmento importante de la clientela privada de patrimonios o rentas altas, y sin embargo, carecen en muchos aspectos de la protección que gozan las personas físicas en su calidad de usuarios y consumidores. Debe distinguirse, por tanto, las estrategias negociadoras que pueden plantearse ante una entidad bancaria en función de las características de factores tales como personalidad jurídica, si se trata de empresa profesional o cliente a nivel personal, de la cuantía del patrimonio, de la proporcionalidad del volumen de negocio con la entidad bancaria que se negocia y de las operaciones de inversión de ahorros, demanda de financiación y utilización de otros servicios bancarios. Si la negociación se lleva con entidades financieras pertenecientes al mismo grupo bancario con el que ya se mantienen relaciones, siempre habrá que dar el relieve adecuado a los volúmenes de negocio con la totalidad del grupo, cuestión que por otra parte también plantea la entidad del grupo con la que en particular se está negociando. El personal de las áreas de gestión de producción en las entidades bancarias ha tenido que incorporar a su forma de actuar profesionalmente la esencia del concepto de sistema abierto, y ello ha condicionado su modo de negociar con la clientela, repercutiendo en la posición y planteamientos de relaciones de ésta con las entidades con las que trabaja. Podríamos sienta el interés de acercamiento a la clientela como consecuencia de las acciones de marketing a que luego nos referiremos. Pero esto resulta finalmente ser solo una pantalla, porque las relaciones se han vuelto más volátiles, dado que los objetivos flexibilizados al extremo ponen en cualquier caso por delante la mejora de la rentabilidad del banco, y el directivo bien eleccionado tratará de convencer con una batería de argumentos a sus clientes de que sus condiciones son las mejores. Hablaremos ahora de algunos principios sobre las técnicas de negociación. Primero que todo, deben analizarse los puntos fuertes de nuestra situación económica y financiera y de aquellas de nuestras actividades que tengan interés para las relaciones que mantenemos con una determinada entidad bancaria. Es deseable captar bancaria. Es deseable captar con claridad qué aspectos de nuestra solvencia y de nuestro balance y actividad son más apreciados por las entidades con las que negociamos a través de nuestras relaciones con sus directivos. A partir de ahí debemos analizar qué otros elementos no han sido considerados o si los apreciados lo están en un nivel que consideramos más favorable y cierto. Entonces, en cualquier negociación ejercitaremos cerca de los directivos con los que nos relacionamos acciones apropiadas para reafirmar los puntos fuertes que nos hacen más favorables a nosotros los resultados de cualquier negociación y la incorporación de nuevos factores positivos que no hubieran sido tomados en consideración anteriormente. En sentido contrario a lo dicho anteriormente, cualquier empresa, profesional o economía doméstica es evidente que tendrá algunos puntos débiles en la estructura de su patrimonio, en los resultados de su actividad, puntos que normalmente afloran en la negociación de operaciones, máxime si son contrastables por la documentación requerida por las entidades de las que se pretenda obtener financiación, ya que pudieran ser sobredimensionados con el objeto de justificar condiciones menos favorables o argumentar un rechazo si razones de objetivos fijados o cualquier otra causa hace que no interese atender lo que el cliente solicita. En la presentación inicial y en la información que acompaña a las peticiones de financiación de cualquier modalidad deben buscarse argumentos y perfiles de la situación y evolución de nuestro negocio y del balance económico y financiero en aquellos aspectos que en un análisis superficial puedan parecer negativos o poco atrayentes, que permitan actuar cerca de los gestores con los que negociamos e incluso de los analistas y a los que toque decidir la última palabra para lograr contracondicionamiento de sus apreciaciones negativas previas o que afloren de la documentación o informes manejados.
hay que considerar la existencia de información desfavorable en los servicios sobre solvencia patrimonial y crédito. Si una empresa tiene conocimiento de que está incluida en alguno de estos registros de datos de impago, habrá que actuar con diligencia para conseguir que sea anulado el registro incorrecto, si es que la deuda o deudas que aparecen como impagadas ya estuvieran canceladas, o si cualquier otra información relativa a su solvencia no se ajustara a la realidad. Pero no solo actuará con respecto de las entidades responsables de los ficheros donde se encuentren esas informaciones, sino que hará las gestiones oportunas para evitar que una información desfavorable en cualquier sentido sobre su solvencia pueda mantenerse en los registros de entidades bancarias con las que se tienen relaciones, así como que sus directivos puedan tener una apreciación no ajustada a la realidad de la empresa, siendo necesario aportar las pruebas que procedan en cada caso, sin caer en cualquier exageración o sobredimensión de la incidencia, pero aprovechándola con el empleo de técnicas de contracondicionamiento a las que aludimos en el apartado anterior para reforzar la apreciación de los puntos fuertes de la empresa.